Si no tienes claro cómo usar la tabla presión-temperatura, es muy probable que estés diagnosticando mal. Quédate, porque aquí te voy a explicar paso a paso cómo entender las cargas, la aplicación y el amperaje, para que tu diagnóstico tenga sentido de verdad. La tabla presión-temperatura no es una adivinanza ni una decoración. Es una referencia técnica que nos ayuda a relacionar la presión de un refrigerante con su temperatura de saturación. ¿Y qué significa eso? Que si tú lees una presión en tu manifold, esa presión corresponde a una temperatura específica según el refrigerante que estés usando. Por eso no puedes ver una presión aislada y decir, está bien o está mal, sin apoyarte en la tabla. La tabla te ayuda a entender si lo que estás leyendo realmente tiene sentido dentro de la operación del sistema. El error más común es que muchos técnicos se quedan únicamente con la presión. Ven el reloj, ven un número y piensan que con eso ya saben cómo está trabajando el sistema. Y no. La presión por sí sola no te dice toda la historia. Porque esa presión cambia dependiendo del refrigerante, de la aplicación, de la temperatura de evaporación, de la carga del sistema y hasta de cómo está trabajando el compresor. Entonces, si tú estás viendo solo la presión, realmente estás viendo una parte muy pequeña del diagnóstico. Ahora, algo bien importante. No todos los refrigerantes trabajan igual. No se comporta igual un R410A que un R22. No se comporta igual un R404A que un R407C. Cada refrigerante tiene su propia relación presión-temperatura. Por ejemplo, el R410A trabaja con presiones más altas que el R22. El R404A es muy común en refrigeración comercial y bajas temperaturas. El R407C tiene su propio comportamiento por ser mezcla, y así podemos seguir con muchos otros refrigerantes. Entonces, si tú no sabes exactamente qué refrigerante trae el sistema, ya desde ahí tu lectura puede venir mal interpretada. Ahora vamos con otra parte clave. La carga. Cuando hablamos de carga, estamos hablando de la cantidad de refrigerante que lleva el sistema. Esa carga no se inventa, no se calcula al ojo y no se llena hasta que se vea bien la presión. La carga correcta depende del diseño del equipo y de la especificación del fabricante. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que agregar más gas siempre ayuda a enfriar mejor. Pero si te pasas de carga, puedes alterar presiones, temperatura, eficiencia y hasta poner en riesgo el compresor. Y si te quedas corto, también tendrás lecturas incorrectas, mal rendimiento y problemas de enfriamiento. La tabla presión-temperatura te ayuda a interpretar, pero no sustituye la carga correcta del sistema. No puedes comparar la carga de un sistema con otro solo porque usan refrigerante parecido. No es lo mismo un sistema de aire acondicionado con R410A que uno de refrigeración comercial con R404A. Tampoco es lo mismo un equipo residencial con R22 que un sistema de congelación. La carga depende del equipo, la longitud de la tubería, el diseño y la aplicación. Por eso no puedes diagnosticar todos los sistemas con la misma lógica. Ahora viene una parte que muchos pasan por alto: la temperatura de evaporación. La presión que lees en baja, al convertirla con la tabla, te da la temperatura de saturación, y esa temperatura debe tener sentido con la aplicación. En aire acondicionado suele estar cerca de 40 degrees Celsius, en refrigeración alrededor de 20 degrees Celsius, y en freezer puede bajar a 0 degrees Celsius o menos. Si no coincide, algo está fuera de lugar. La aplicación cambia completamente cómo interpretas las lecturas. No puedes analizar igual un aire acondicionado que una unidad de refrigeración, ni esperar la misma presión en todos los sistemas. Aunque usen refrigerante, no trabajan igual. Primero identifica la aplicación: aire acondicionado, refrigeración o congelación. Ahí empieza el diagnóstico correcto. El compresor también te está diciendo cómo está trabajando el sistema. No basta con ver presión. Si la presión parece normal pero el amperaje está alto, puede haber sobrecarga, mala condensación, flujo de aire deficiente o problema mecánico. El compresor también te está diciendo cómo está trabajando el sistema. No basta con ver presión. Si la presión parece normal pero el amperaje está alto, puede haber sobrecarga, mala condensación, flujo de aire deficiente o problema mecánico. Ahora vamos a algo que sí debes usar en diagnóstico: el RLA. El RLA es el amperaje nominal de trabajo del compresor, es decir, lo que debería consumir en condiciones normales. Ese valor te sirve como referencia para saber si el compresor está trabajando correctamente. Si estás muy por arriba, hay sobrecarga o problema en el sistema. Si estás muy por debajo, puede haber baja carga o mala condición de operación. Por eso el RLA no es un dato más, es una guía clave para validar tu diagnóstico. Esta es la regla de oro: presión, temperatura y amperaje tienen que cuadrar entre sí. Si una cosa dice algo y las otras no coinciden,
Tu diagnóstico está incompleto. No puedes basarte en una sola lectura. Tienes que cruzar información. Presión convertida a temperatura, temperatura comparada con la aplicación y amperaje comparado con el compresor. Cuando las tres coinciden, ahí sí estás diagnosticando bien. Error clásico. El técnico ve la presión y dice, se ve bien. Pero no revisa el refrigerante, no usa la tabla presión-temperatura, no valida la aplicación y tampoco revisa el amperaje. Entonces, aunque la lectura parezca normal, el diagnóstico está mal. Por eso muchos equipos siguen fallando después de meter gas. La tabla presión-temperatura no es solo una referencia, es una herramienta para interpretar el comportamiento real del sistema. Primero identificas el refrigerante, luego validas la carga, después entiendes la aplicación, relacionas la presión con su temperatura de saturación y confirmas con el amperaje del compresor. Cuando todo eso coincide, el diagnóstico es consistente. Déjame en comentarios si tú ya estabas usando la tabla así, o si había cosas que no estabas tomando en cuenta. Y si quieres, después les compartimos la tabla presión-temperatura en PDF para que la tengan de apoyo.